hecho, me hiciste recordar un texto de Freud en el que habla sobre esta ilusión personal que él tenía porque el psicoanálisis formara parte de las universidades, ¿no? O sea, que en las universidades enseñar el psicoanálisis era una de las, pues de lo que Freud soñaba, ¿no? Pero él siempre tenía también muy en claro que sí quería que el psicoanálisis estuviera en las universidades, pero también decía, no si eso significa perder lo valioso de su discurso. O sea, no si eso significa pues lo que vemos actualmente, ¿no? O sea, gente que dice, bueno, tomo un diplomado de psicoanálisis en tal universidad, salgo con mi diploma, entonces ya soy psicoanalista, cuando Freud dice, más bien hay que trabajar en función de cierto posicionamiento discursivo para esto. O sea, y que no significa que sea el mejor posicionamiento discursivo, el bueno, todos los demás no sirven. Significa que es una posibilidad más de habitar el discurso, de habitar los problemas que nos atañen, la vida, la muerte, el amor, el saber, la ciencia, el conocimiento, la experiencia clínica, ¿no? La experiencia clínica, sobre todo, ¿no? Yo siempre comparto mucho con el maestro José Juan, que me comentaba en algún momento que dice, pues a mí me importa lo que piensen no los colegas, ¿no? Sino a mí me importa lo que estoy haciendo en la clínica. Sí. Y en ese sentido también aquí en el canal ya hay un video de eso que subí la semana antepasada, en el que hablaba de esto, ¿no? Los estereotipos que se tienen del psicoanalista y cómo nos critican a veces por esta cuestión de ser arrogantes o el defender a un ídolo, pues que cuando el psicoanalista no tendría que ser eso, ¿no? He escuchado, sí lo son así. El problema es que por uno se incluye en la totalidad, ¿no? Pero eso es muy curioso porque yo veo otras disciplinas como la medicina, por ejemplo, y si un médico hace un mal trabajo, no lo llaman médico. Dicen, este es un estafador, es un charlatán. Pero si un psicoanalista hace eso, entonces ese charlatán, ese en particular no es el charlatán son todos, ¿no? Y dices, espérate, o sea, en la medicina hay gente que practica mal su disciplina, así como en el psicoanálisis también hay gente que hace otras cosas en nombre de su disciplina, ¿no? Y que también eso es una preocupación que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no se trata aquí de defender un dogma ni nada por el estilo, por eso siempre les comentamos que nos dejen su comentario, su duda, qué piensan ustedes. No tenemos que estar de acuerdo, ¿no? O sea, se vale no estar de acuerdo. Siempre, obvio, recalco que con el respeto que merecemos, ¿no? Tanto nosotros como el que merecen ustedes, ¿no? Pero bueno, era importante señalar eso del podcast ya de entrada, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Sí. Hablábamos de ciertas cuestiones de la universidad, como la burocracia, esta pretensión de un conocimiento universal, la idealización del saber, ¿no? Y de cierta ilusión de progreso y de por fin alcanzar la felicidad humana y todo este tipo de cosas, y cómo el psicoanálisis viene a ser un discurso disruptivo, ¿no? Y comentábamos que sería bueno orientar todo esto que ya hablamos, que ya encontramos, sí, que ya ubicamos en pues los problemas de la formación del psicoanalista en las universidades, ¿no? Se forma yo veo dos posturas, no sé si tú coincidas con esto, ¿no? Están los analistas que dicen fuchi, guácala, la universidad, no, es horrible, no sirve para nada, bla, bla, y están el polo opuesto, ¿no? De gente que dice, no, sí, la universidad es suficiente, leer es suficiente. Y pues yo creo que ninguna de esas posturas
pues yo creo que ambas posturas son criticables, ¿no? No sé tú qué piensas en torno a eso. Híjole, tal vez lo que voy a decir no les agrade a muchos, ¿no? O a algunos, porque me interesa señalar que pues a veces uno puede decir, bueno, sí, ¿cómo se forma un analista? ¿A partir de qué? ¿Qué transmite un psicoanalista? Pues si hay algo que no pueda transmitir, que es por donde me gustaría empezar, pues es conocimiento, ¿no? Un psicoanalista no es alguien que transmite el conocimiento ni el saber, ¿no? Y después entonces queda la pregunta, bueno, pues entonces ¿qué es lo que transmite? Pues tal vez un deseo, un deseo por conocer, ¿no? por que algo se produzca. Pero pasa algo bien interesante, ¿no? De pronto encontramos pues maestros, ¿no? Que tienen un nombre, ¿no? Es decir, bien establecido, y que a partir de esto, bueno, mis alumnos son estos, mis alumnos tal, ¿no? Es normal porque, bueno, cuando uno empieza a estudiar psicoanálisis, pues no solo es que coja un libro y me ponga a leerlo, que coja las obras de Freud, que coja los seminarios de Lacan, sino que también hay que coger clases, hay que coger escucha, hay que coger pues un proceso analítico. Pero uno elige, ¿no? O es elegido, ¿no? La problemática de la que comentábamos en el video pasado, ¿no? Y mientras eso ocurre, a algunos maestros pues, les parece bien, ¿no? El problema es cuando tú te desprendes y ya no piensas como ellos o ya no coincides con su pensamiento. Me parece que formarse, o la pregunta es bastante compleja porque pese a que el psicoanálisis no cabe o bueno, es muy difícil que quepa en una cuestión institucionalizada, pues a veces está institucionalizada por los propios psicoanalistas. Y entonces si los alumnos contradicen o cuestionan lo que el maestro que le enseñó el psicoanálisis no está bien, pues entonces ya no es psicoanalista, ¿no? O ese güey está diciendo, no voy a decir la palabra, los que me conocen ya saben cuál es, ¿no? Está diciendo estupideces, está diciendo tonterías, ¿no? Entonces, pues se enfrenta uno a eso, ¿no? A veces se enfrenta a eso, y me parece que eso también a veces es una de las resistencias por las cuales la gente se aleja, ¿no? Porque el psicoanalista siempre está hablando, oh, y sí, Lacan, y empieza a hablar de conceptos, ¿no? Y todo es concepto. Pero ¿a dónde nos arrastra esto? Pues a la nada, ¿no? Y son galimatías, o sea, son discursos. Yo siempre creo que, al menos yo en mi experiencia, siempre he intentado alejarme de los analistas que hablan en chino, ¿no? O sea, de los analistas que, a ver, no tiene nada de malo hablar en topología ni nada por el estilo, pero hay que saber hablar de esos temas. O sea, si tú tomas un tema como la topología y empiezas, sí, es que mira, lo real, y quién sabe qué cosa, yo digo, es que a mí explícame qué quieres decir. O sea, a mí explícame qué significa eso, y para que yo lo pueda tener claro y estemos hablando el mismo idioma. Y que eso llegue además a un punto, ¿no? O sea, se nos olvida que estamos hablando de teoría, y la teoría tiene que tener coherencia y cohesión, ¿no? Y a veces yo veo que predomina más, y eso sí es algo que me preocupa dentro del psicoanálisis. Me preocupa mucho la cuestión de que lo que gira en torno es el reconocimiento. Todo gira en torno al reconocimiento, al yo sí sé, al otro no sabe, al otro no tiene un buen trabajo. O a las instituciones, ¿no? O a las instituciones. ¿Con quiénes te formaste, ¿no? Sí. O eres así porque te formaste con tal persona, o tú no eres psicoanalista porque no te analizaste con tal. Que son los haters, ¿no? Sí, o sea, es decir, no hay una escuela, no hay un edificio como tal donde tú vayas a estudiar psicoanálisis, pero es que no es necesario que lo haya, ¿no? Exacto. Sino que hay señalamientos que institucionalizan eso. Y entonces, o sea,
la bronca es esa. Mi pregunta es, o este comentario va enfocado a que, pues en México, como en muchos otros países, ¿no? Se tienen esos riesgos, ¿no? Cuando uno pretende formarse como analista, como psicoanalista, pues se enfrenta a esos riesgos, ¿no? Uno, pues puede ser a la vulgarización, ¿no? De que, pues, si leo psicoanálisis sin el paso por un cuestionamiento, por ser interpelado por el otro, ¿no? Pues yo me la paso hablando de cosas, que después del psicoanálisis me paso a la filosofía, y luego hablo de Heidegger, y luego me voy con Lacan, y luego regreso a Freud. Entonces, que no está mal, pero como bien lo decías, o sea, pues tiene que haber como tal, pues una lectura y una construcción que haga verse como una apropiación de eso que dicen los autores. Y no estar hablando de todo el tiempo del concepto y del concepto.